Hoy estamos 3 de noviembre, nos toca continuar con el tema de relatividad. Bueno, la última vez, ¿verdad? Habíamos visto que la teoría de la relatividad especial de Einstein permitía que el tiempo y las distancias, ¿verdad? Transcurrieran de manera diferente para diferentes observadores. Por eso es que decimos que la teoría de la relatividad es una teoría del espacio-tiempo, ¿verdad? Cuando decimos que es del espacio-tiempo significa que cambia el tiempo, ¿verdad? Y cambia también el espacio, o sea, cambian las distancias físicas. Y eso da pie, ¿verdad? A un montón de fenómenos que para nosotros, ¿verdad? En la vida cotidiana son vamos a decir, contraintuitivos, ¿verdad? Pero la teoría relativa es una teoría que ha sido estudiada minuciosamente, ¿verdad? El último siglo, y todavía el día de hoy, pues no hay ninguna evidencia de que nos haga pensar que esté mal, ¿verdad? Es una teoría bastante completa y bastante bien respaldada por la evidencia experimental, así que es una cosa muy importante en la física. Vean, continuando con el tema, ¿verdad? Llegamos a esta sección. Esta sección todavía es parte de la sección 38.4, ¿verdad? Donde estábamos hablando acerca de la dilatación temporal, ¿verdad? Y también estamos hablando de la contracción de la longitud. Em, en muchos casos, en relatividad se utiliza lo que se conoce como una gráfica del espacio-tiempo. Es una gráfica que es un poco, digamos, tal vez abstracta la primera vez que uno ve algo así, ¿verdad? Porque una parte muy importante de la teoría de la relatividad es que da a entender que el tiempo es una dimensión más de nuestro universo, ¿verdad? Nosotros en física hemos visto que el universo que nos rodea es tridimensional porque tenemos la posibilidad de movernos de derecha a izquierda, adelante y hacia atrás y de arriba a abajo, ¿verdad? Son tres coordenadas diferentes, son tres dimensiones. Y para cualquier sistema de coordenadas de la física clásica hace falta, entonces, dar tres coordenadas diferentes para poder dar con precisión la ubicación de cualquier punto en el espacio. ¿Ok? Pero la relatividad dice, bueno, que aparte de las tres coordenadas espaciales, hay que agregarle a eso una cuarta coordenada temporal, ¿verdad? Que me diga el cuándo de una situación, el cuándo de un evento. Entonces, con esas cuatro coordenadas, yo puedo ubicar en el espacio-tiempo, ¿verdad? Cualquier fenómeno, tanto dónde ocurre como cuándo ocurre. Y la relatividad, en muchos casos, lo que dice es que la coordenada temporal se comporta muy parecido como se comporta la coordenada espacial. ¿Ok? Muy parecido, pero no necesariamente igual, ¿verdad? El tiempo sigue teniendo algunas diferencias. Una diferencia muy importante es que el tiempo no se devuelve, ¿verdad? El espacio sí. Entonces, usted puede moverse de un lugar a otro y regresar. En cambio, el tiempo solamente puede avanzar hacia adelante. Pero pero digamos que una idea que es nueva para nosotros ahora es que el tiempo, si bien solamente puede avanzar hacia adelante, no necesariamente avanza igual para todos los observadores, ¿verdad? Hay observadores para los cuales el tiempo avanza más deprisa o más lento que para otros. Nunca retrocede, pero avanza a diferentes velocidades. Entonces se habla de lo que se conoce como una gráfica del espacio-tiempo. En una gráfica como esta, el tiempo aparece representado en el eje vertical. No lo voy a llamar eje Y porque no sería correcto, pero sí sería el eje vertical. Muchas veces, para que estas gráficas tengan sentido de unidades, en vez de poner el tiempo, lo que se pone es C por T, donde la C representa la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una constante, ¿verdad? Siempre tiene el mismo valor. Pero se multiplica el tiempo por la velocidad de la luz para que de esa forma el tiempo tenga unidades de distancia, ¿verdad? Entre comillas. Yo puedo medir el tiempo en metros,
si yo estoy suponiendo que lo estoy multiplicando por c, ¿verdad? Y de esa manera el tiempo se convierte en una, como si fuera una cuarta dimensión espacial. Y el eje X representa en este caso una dimensión espacial, lo que nosotros siempre llamamos el eje X, ¿verdad? Ok, entonces este tipo de gráficas nos muestra, digamos, que en el universo hay sucesos que que no nos pueden afectar a nosotros, y hay sucesos que nosotros no podemos afectar, ¿verdad? Por una cuestión de la limitación de la velocidad de la luz, ¿ok? Imagínense, por ejemplo, ¿verdad? Que esta gráfica representa el tiempo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos va a pasar a nosotros en el futuro si nos quedamos siempre en este mismo lugar, en este punto, en este mismo punto del espacio. Y digamos que esta línea roja representa, como por decirlo así, la línea de identidad. Esta línea roja es cuando x es igual a c por t. Representa la velocidad de la luz. Y digamos que hay una persona que está aquí, en este punto de la gráfica. ¿Ok? Esta persona roja, en este punto de la gráfica, se encuentra en el mismo punto del espacio que en el mismo punto del tiempo que esa persona azul, ¿verdad? Pero no en el mismo punto del espacio. Entonces, si esta persona azul le empieza a hablar a esa persona roja, el mensaje nunca le va a llegar, porque esa persona se encuentra a una distancia mayor de la que el tiempo, de la que la luz puede viajar de manera instantánea, ¿verdad? Entonces, todo lo que se encuentre debajo de esta línea roja, se dice que pertenece o que no pertenece al mundo de nuestro haz luminoso. Es decir, yo no puedo comunicarme con esa persona porque se encuentra demasiado lejos para que la luz que yo emito le llegue, ¿verdad? Hace un momento yo dije que le estaba hablando, ¿verdad? Y ciertamente cuando nosotros hablamos, hablamos con el sonido, no con la luz, ¿ok? El sonido viaja a la velocidad del sonido y la velocidad del sonido es mucho menor que la velocidad de la luz. Pero en física hay una idea muy importante y es que nosotros podemos enviar información a otras personas, ¿verdad? O a otros lugares del universo solamente con una velocidad límite. Y esa velocidad límite es la velocidad de la luz, porque la luz es lo más rápido que puede viajar. Y yo podría comunicarme con esa persona con un teléfono, digamos, con un radio, ¿verdad? Lo que sea. Y lo más rápido que la información que yo emito le va a llegar es a la velocidad de la luz. Entonces, para que la información que yo le mande a esa persona le pueda llegar, ella tiene que estar por encima de la línea de la luz. Por ejemplo, esta persona podría estar en este lugar, encima de la línea roja, ¿verdad? Ese punto donde la dibujé se encuentra en la misma coordenada del eje X, digamos, pero se encuentra más arriba en la escala del tiempo. ¿Ok? Lo que quiere decir es que mi mensaje le puede llegar, pero no de manera instantánea, le va a llegar en un futuro. ¿Ok? De la misma forma, si esta persona roja que estaba aquí abajo se hubiera intentado comunicar conmigo, tampoco hubiera podido, ¿verdad? Ella hubiera tenido que esperarse a que hubiera pasado más tiempo para que el mensaje me pueda llegar. Entonces, lo que esta gráfica representa es que hay fenómenos que nosotros en realidad nunca vamos a poder observar. Porque es imposible, porque la luz no lo permite, porque la luz no viaja de manera instantánea, ¿verdad? Este, una forma de entenderlo es pensando, por ejemplo, si nosotros salimos en un día a ver el cielo en la noche, ¿verdad? Vemos las estrellas, ustedes han escuchado hablar de que lo que estamos viendo nosotros en el cielo no son las estrellas como se ven hoy, ¿verdad? Es como se veían hace millones de años. O sea, una estrella que se encuentra a una distancia de un año luz de la Tierra, ¿verdad? La vemos como se veía hace un año, no como se ve hoy, ¿verdad? Entonces, es imposible para nosotros el día de hoy
saber cómo se ven las estrellas el día de hoy. No se puede, ¿verdad? Lo que podemos hacer es esperarnos a que pase un tiempo para saber cómo se veían hoy. Pero el problema es que después de ese día, en el futuro, tampoco sabremos cómo se verán ese mismo día. ¿Ok? Y aunque esa idea, digamos, no parece ser relevante a escalas cotidianas, pues sí es algo muy importante tomar en cuenta a la hora de estudiar el cielo, ¿verdad? Que las imágenes que vemos del cielo son imágenes de la antigüedad. O sea, es imposible saber con precisión cómo se ven las cosas hoy porque la luz no llega a nosotros de manera instantánea. Entonces eso es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Es una limitación que nos impone la teoría de la relatividad sobre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿verdad? Lo que podemos conocer y lo que no podemos conocer del universo. Un fenómeno que es muy importante en astronomía también consiste en el efecto Doppler relativista. El efecto Doppler relativista es una modificación que se hace a el efecto Doppler clásico. El efecto Doppler es lo que ocurre cuando ustedes están un día en la calle y ven pasar una sirena, una ambulancia, por ejemplo, o un carro de policía o un camión de bomberos, ¿verdad? Los vehículos de emergencia siempre andan con sirenas. Las sirenas cumplen dos funciones muy importantes, ¿verdad? Obviamente la primera función es que le permite a la gente saber que va a pasar un camión de emergencia, ¿verdad? Y que es necesario que las personas se aparten, le den espacio a ese vehículo porque tiene prioridad, ¿verdad? Pero también las sirenas funcionan de manera tal que las personas pueden saber dónde está el vehículo, a qué velocidad se mueve y hacia dónde se dirigen sin tener que verlos, ¿verdad? Porque una ambulancia suena diferente cuando se acerca a nosotros que cuando se aleja, ¿verdad? Tal vez no podemos explicar detalladamente por qué, pero sabemos que es así, ¿verdad? O sea, el sonido de la ambulancia es diferente si se acerca o si se aleja, porque la ambulancia suena como "ñiu", ¿verdad? Hace un sonido así. Eso sería el efecto Doppler clásico, que se puede aplicar al sonido. Eh, También, ¿verdad? La luz, como es una onda, también es susceptible al efecto Doppler. Lo que pasa es que obviamente la luz, como viaja más rápido que el sonido, si vamos a aplicar el efecto Doppler, hay que aplicárselo de una manera que sea consistente con la teoría de la relatividad. Y en ese sentido, el efecto Doppler relativista es todavía más fácil. El efecto Doppler lo que dice es lo siguiente. Imagínense que usted tiene una fuente de luz, por ejemplo, una estrella, ¿verdad? En el universo. Esa estrella emite luz de muchos tipos. Digamos que esa estrella por alguna razón emite una gran cantidad de luz que viaja con una frecuencia f. ¿Ok? La frecuencia f, recuerden que era la velocidad de la luz dividido entre lambda. Por ejemplo, si esa luz está, digamos, en el intervalo de la luz visible, entonces la frecuencia es lo que determina el color, ¿verdad? Si la luz es roja, si es azul, si es verde, si es amarilla, ¿verdad? O lo que sea. Y bueno, esa luz viaja por el universo, ¿verdad? Y eventualmente llega a un observador. Digamos que llega a la Tierra y la podemos ver los seres humanos que estamos aquí en la Tierra, ¿verdad? Pero resulta ser que ni la estrella ni la Tierra están en reposo, ¿verdad? Ambos cuerpos celestes están en movimiento porque tienen que estarlo debido a sus órbitas celestes. Entonces, hay una velocidad que es la velocidad relativa, ¿ok? Vamos a decir que v es la velocidad relativa. La velocidad relativa es la velocidad a la que se mueve la estrella con respecto a la Tierra. ¿Ok? La idea de movimiento relativo es muy importante, ¿verdad? Porque ya hemos dicho muchas veces que en el universo no existe ningún marco de referencia privilegiado. O sea, no existe, digamos, tal cosa como el centro del universo. Entonces yo no puedo, digamos, pretender que la Tierra está quieta y tampoco puedo pretender que la estrella está quieta, pero lo que yo sí puedo hacer es
visualizar que hay una velocidad relativa entre las dos. Por ejemplo, podría ocurrir, ¿verdad?, que tanto la estrella como la Tierra se mueven juntas para la derecha. Si se movieran juntas, se estarían moviendo, pero no habría velocidad relativa entre ellas, ¿verdad? En cambio, si la estrella y la Tierra se alejan o se acercan, ¿verdad? Hay una velocidad relativa entre ellas. Y entonces resulta ser que la luz que nos llega a nosotros llega con una frecuencia diferente. En vez de ver la luz con una frecuencia f, la vemos con una frecuencia f'. Es decir, vemos la estrella con un color distinto al que brilla en realidad. ¿Ok? Aquí dicen, por ejemplo, ¿verdad? Que, que cuando los cuerpos se aproximan entre ellos, aquí dice, ¿verdad? La, la, la frecuencia que medimos. Aquí dice, como es de esperarse, la ecuación predice que f' es mayor que f cuando la fuente y el observador se aproximan entre ellos. Es decir, cuando v es positiva. Tal cambio de frecuencia más altas o longitudes de onda más bajas se llama el corrimiento hacia el azul. Hacia el azul, eso es ese nombre, digamos, que viene de las épocas más primitivas del estudio de la luz. Es el corrimiento hacia el azul porque el azul es uno de los extremos del intervalo de la luz visible, ¿verdad? Entonces lo que eso quiere decir es que si usted ve una estrella y usted la ve de un color muy azulado, ¿verdad? Eso es una señal de que la estrella se está acercando a la Tierra. O sea, que su velocidad en su movimiento se está acercando a la Tierra. Obviamente a una distancia muy grande, ¿verdad? Pues está acercándose a la Tierra. Luego dice, obtiene la expresión para el caso en que la fuente y el observador se alejan el uno del otro al sustituir valores negativos para v en la ecuación. Que cuando los cuerpos se alejan entre sí, decimos que por convención v es negativo. En ese caso, el cambio es a frecuencias más bajas o longitudes de ondas más largas y se describe como el corrimiento hacia el rojo. ¿Ok? Entonces, los cuerpos que se están alejando de nosotros a velocidades relativistas, ¿verdad? Tienden a verse de colores más rojos. Entonces, si usted ve una estrella que brilla, digamos, con una intensidad muy alta en el color rojo, eso es una señal de que la estrella se aleja de nosotros. E incluso el efecto Doppler se puede utilizar, digamos, más adelante como una forma de estimar a qué velocidad se acercan o se alejan los cuerpos de la Tierra. Y de hecho, ¿verdad? Es algo muy conocido que las estrellas más lejanas o las galaxias más lejanas tienden a verse rojas, porque los cuerpos más lejanos tienden a alejarse de la Tierra debido a la expansión del universo. ¿Verdad? Eso tiene que ver mucho con la teoría de la cosmología sobre cómo se comporta el universo, cuál es su historia, ¿verdad? El universo se expande, entonces los cuerpos tienden a mostrarse rojos. Solamente las estrellas más cercanas, ¿verdad? Podríamos decir las que se encuentran dentro de la propia Vía Láctea se ven azules, ¿verdad? Porque puede ser que dentro de la galaxia algunas estrellas se acerquen a la Tierra, pero en el gran esquema de las cosas, ¿verdad? Los cuerpos más lejanos se están alejando y eso es una señal de que el universo se expande. Entonces, la teoría de la relatividad tiene aplicaciones muy importantes en la astronomía, ¿verdad? Y en el entender cómo se comporta el universo. La sección 38.5 habla acerca de las transformaciones de Lorentz. El tema de transformaciones tiene mucho que ver con lo que vimos antes, ¿verdad? Sobre las coordenadas del espacio y el tiempo que cambian. En realidad, todo lo que vamos a ver nosotros de relatividad son ideas que ya vimos antes para la física clásica. En la física clásica existe lo que se conoce como una transformación galileana. Una transformación galileana no es algo, digamos, demasiado interesante porque podríamos decir que es como obvio, ¿verdad? Por ejemplo, si los cuerpos se mueven, si usted ve pasar delante de usted un tren, digamos,
y dentro del tren hay una persona que se está moviendo porque está caminando dentro del pasillo del tren, ¿verdad? Usted puede calcular a qué velocidad se mueve la persona con respecto al suelo aplicando una transformación galileana, que es algo bastante sencillo, ¿verdad? Si el tren se mueve hacia el eje X, ¿verdad? La transformación galileana dice, por ejemplo, que en el marco de referencia del tren, la coordenada Y, que se llama Y', es igual a Y, donde Y' es, digamos, el marco de referencia este, del tren, digamos, y Y es el marco de referencia del suelo, ¿verdad? Z también, porque Z no cambia. Ahora, una idea muy importante de la física clásica, la física galileana, es que el tiempo es exactamente el mismo en cualquier marco de referencia, ¿verdad? Porque sí. Entonces el tiempo a bordo del tren debería ocurrir igual que el tiempo en el suelo. Lo único que va a cambiar en la física clásica es, digamos, cómo se miden los fenómenos en la dirección del movimiento del tren. Entonces, hay una fórmula que dice que en el marco de referencia del tren, la coordenada X es igual que la coordenada en el suelo menos vt, donde v es la velocidad del tren, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuál es la velocidad del tren, yo puedo, digamos, transformar los fenómenos en el marco de referencia del suelo, en el marco de referencia del tren. Pero estas ecuaciones que estamos viendo aquí, hay que modificarlas para hacerlas compatibles con la teoría de la relatividad. Y lo que resulta más chocante para nosotros, ¿verdad? Para nuestra perspectiva clásica, es nuevamente que el tiempo experimenta una transformación, ¿verdad? El tiempo no es igual a bordo del tren que en el suelo. Y esa idea hay que aceptarla porque eso es parte del fundamento de la teoría de la relatividad. Entonces vemos que esta ecuación roja, ¿verdad? Es el equivalente relativista de esta otra ecuación. En vez de ser iguales, los tiempos cambian, ¿verdad? Y esta ecuación azul, la del eje X, es el equivalente relativista de esta otra. La ecuación del eje X cambia, pero no tanto. Lo único que cambia, lo único que es diferente es que aparece la gama, ¿verdad? Donde la gama era la raíz cuadrada de 1 - 1 entre u al cuadrado entre c al cuadrado. Recordemos que el factor de gamma era un valor que se acercaba a 1, ¿verdad? En el caso de la física clásica, en que la velocidad era baja, pero para velocidades altas, gamma crecía, ¿verdad? Y gamma se volvía infinito cuando la velocidad se hacía igual que la velocidad de la luz. Entonces, bueno, estas fórmulas, pues, tienen una deducción, ¿verdad? No vamos a profundizar en eso, porque eso fue un trabajo bastante arduo de este señor que se llamaba Lorentz, ¿verdad? Y también en parte al trabajo de Einstein, ¿verdad? Pero tienen pues varias aplicaciones importantes. Vean aquí, por ejemplo, este ejemplo, el 38.5 dice, usa las ecuaciones de transformación de Lorentz en forma de diferencia para demostrar que la simultaneidad no es un concepto absoluto. Es decir, lo que eso quiere decir es que podemos demostrar que dos sucesos puede ser que sean absolutos en un marco de referencia, pero no son absolutos no son absolutos en, en todos los marcos de referencia. O sea, que hay marcos de referencia en los cuales esos sucesos no serán simultáneos, ¿verdad? Ahora bien, las ecuaciones de Lorentz se pueden escribir así, ¿verdad? En términos de las coordenadas, pero usualmente los físicos prefieren describirse en términos de intervalos. En vez de hablar de una X prima, digamos, o un T prima, de lo que hablamos es de un delta X, ¿verdad? O un delta T. Delta X o delta T representarían aquí cuánto, bueno, delta T sería cuánto tiempo transcurre entre un suceso y otro suceso, ¿verdad? Y delta X representa cuánta distancia hay
entre un suceso y otro suceso, ¿verdad? Son intervalos de tiempo y de distancia. Entonces, o sea, es bastante claro. Esta fórmula me da delta t en términos de un delta t' que se mide en otro marco de referencia. Entonces, puede ser que en un marco de referencia este delta t sea cero, ¿verdad? Porque los sucesos son simultáneos, como por ejemplo cuando caen dos rayos en un vagón de tren. Pero son simultáneos, pero no ocurren en el mismo lugar. Hay una distancia espacial entre ellos, hay un delta x. Entonces, eso quiere decir que las transformaciones de Lorentz predicen que en otro marco de referencia va a haber un intervalo de tiempo entre los dos sucesos y su valor va a ser este, va a ser gamma por v entre c al cuadrado por delta x prima. ¿Ok? Eso quiere decir que hay un marco de referencia donde un rayo cayó antes y otro rayo cayó después. No son simultáneos. ¿Ok? Ahora, estas ideas que estamos discutiendo pueden parecer peligrosamente paradójicas, ¿verdad? Porque o sea, naturalmente a uno le surge la inquietud, ¿verdad? O sea, si yo tengo dos sucesos que en un marco de referencia son simultáneos, pero en otro no, eso quiere decir, ¿verdad? Por ejemplo, que un suceso puede, o podría, digamos, afectar a otro, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Digamos que un suceso es que nace mi abuelo y el otro suceso es que nazco yo, ¿verdad? Y entonces la teoría de la relatividad dice que en un marco de referencia nace primero mi abuelo y después nazco yo, ¿verdad? En un marco de referencia, pero ¿qué tal si en otro marco de referencia diferente nazco primero yo y luego mi abuelo? Entonces, ¿cómo es mi abuelo? O sea, no es posible, ¿verdad? O sea, no sería, digamos, algo que sea causalmente coherente, ¿verdad? Porque los sucesos pueden tener causalidad, o sea, un suceso puede afectar a otro. Pero curiosamente, esas paradojas no ocurren en la teoría de la relatividad, porque si bien es cierto, los sucesos pueden ser o no ser simultáneos, sí tienen que respetar el principio de causalidad. Y justamente por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta el diagrama o la gráfica del espacio-tiempo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, digamos que yo tengo un suceso en esta gráfica y lo llamo el suceso uno. Y tengo otro suceso y lo llamo el suceso 2. El suceso uno está afuera de la línea de mundo. El suceso 2 está dentro. Eso quiere decir que en ningún marco de referencia el suceso 2 puede ser una consecuencia del suceso uno. Es imposible. Es decir, el suceso 2 está garantizado que va a ocurrir independientemente del suceso uno, porque el suceso uno se encuentra demasiado lejos, digamos, como para poder afectar el suceso 2, ¿verdad? Pero en cambio, si yo considero otro suceso, el suceso 3, ¿verdad? En ese caso, ¿cómo era? No, perdón, es al revés, más bien. El suceso 2 siempre ocurre antes que el 3, ¿verdad? Porque ahí sí hay causalidad. O sea, el suceso 2 puede dar lugar a que ocurra el suceso 3 porque uno pasó antes que el otro. Pero el suceso uno, como está por fuera de línea de mundo, no tiene ninguna causalidad con los dos, con el 2 o con el 3, ¿verdad? Entonces, ahí sí, la teoría de la relatividad permite que en algunos marcos de referencia el suceso uno ocurra antes que el 2 o al revés, puede ser que el suceso uno ocurra después que el 2. No tiene mayor importancia, no importa, porque uno y 2 están separados por ese muro infranqueable que es la línea de mundo en la gráfica del espacio-tiempo. O sea que están tan lejos entre sí que el suceso uno no puede afectar al 2 y el 2
no puede afectar el uno. Entonces, no importa cuál ocurre antes o cuál ocurre después. Entonces, hay marcos de referencia donde uno ocurre antes y el otro ocurre después, o viceversa. Pero si están tan cerca el uno del otro que uno puede afectar al otro, por ejemplo, el 2 afecta al 3, ahí sí. En cualquier marco de referencia, el 2 tiene que pasar antes que el 3. Que son ideas, digamos, muy novedosas, ¿verdad? Son ideas que no tienen, digamos, mayor importancia en la física clásica, pero son muy importantes en la física relativista. Vamos a ver, entonces. Luego tenemos esta, vea, las ecuaciones de transformación de velocidad de Lorentz. Estas ecuaciones se pueden relacionar con lo que habíamos hablado la vez pasada eh, sobre un vehículo, digamos, que viaja con una fuente de sonido y una fuente de luz. ¿Ok? Digamos que yo tengo un carro, ¿verdad? Un vehículo. El carro se mueve hacia adelante, vamos a decir, con una velocidad v. ¿Ok? V puede ser grande, puede ser pequeña, no importa. Y digamos que el carro está equipado con vamos a decir, con un parlante, o sea, con una fuente de sonido. No, no una fuente de luz, sino una fuente de sonido. ¿Ok? Entonces el sonido viaja a una velocidad que es la velocidad del sonido. ¿Ok? Y si hay una persona que está aquí viendo llegar el carro, ¿verdad? Entonces esta persona lo que va a decir es que ahora la velocidad del sonido es simplemente la suma de la velocidad del carro más la velocidad del sonido en el marco referencia del carro. Entonces digamos que en el marco referencia la velocidad del sonido es v', v', ¿ok? Y ya, eso es bastante obvio, ¿verdad? Lo que yo acabo de explicar aquí es una aplicación de la transformación galileana. O sea, que si usted tiene una fuente de sonido que está viajando a bordo de un vehículo que tiene su propia velocidad, entonces la velocidad de los dos va a ser la suma de las velocidades. Y punto, ¿verdad? Pero eso no pasa, por ejemplo, si el vehículo en vez de emitir sonido emite luz, ¿verdad? Si el vehículo está equipado con una lámpara, ¿verdad? La luz viaja con una velocidad c. Entonces, ahí donde viene pues la cuestión esta, ¿verdad? De que según la teoría clásica, si el carro se mueve con una velocidad v, la velocidad de la luz debería ser v más c, ¿verdad? Pero v más c es más grande que v, es decir, viajaría más rápido que la luz cuando el carro está en reposo, y eso no puede ocurrir en la teoría de la relatividad. Entonces, la teoría de la relatividad lo que dice es que en realidad la fórmula que hay que utilizar para sumar velocidades es esta, es la ecuación 38.18. En esta ecuación, v sería la velocidad del vehículo y ux sería la velocidad del sonido o la velocidad de la luz o la velocidad de lo que sea que está emitiendo el vehículo. Ux sería la velocidad en el marco referencia del vehículo. Y Ux prima, perdón, es en el marco referencia del vehículo. Y Ux sin la prima es la velocidad en el marco referencia del suelo, digamos. ¿Ok? Esta fórmula tiene algo muy importante, ¿verdad? Es que si Ux y V son ambas mucho más pequeñas que C, ¿verdad? O sea, si son velocidades no relativistas, entonces ese término que está aquí, el de U por V entre C, es muy pequeño y por lo tanto es prácticamente cero, ¿verdad? Y cuando es muy pequeño, la suma de velocidades sería literalmente nada más sumar las velocidades y punto. O sea, eso nos devolvería al caso clásico galileano, ¿verdad?
Pero lo interesante es lo que pasa cuando U o V son grandes, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que lo que estamos estudiando es la velocidad a la que el carro emite sonido. Entonces, digamos que UX es C, es decir, UX es la velocidad de la luz, porque el carro emite luz a la velocidad de la luz, ¿verdad? Cuando eso pasa, entonces UX sería C más V entre uno más C por V entre C al cuadrado. ¿Ok? ¿Ven lo que pasa? Esto sería C más V entre uno más, entonces, ¿qué tengo? C por V entre C a la 2 sería simplemente V entre C. Y aquí yo puedo hacer algo. Yo podría agarrar esto, ¿verdad? Lo que estaba en el denominador y homogeneizarlo. Entonces sería C más V entre C más V entre C. Y esto me daría C. Entonces, lo que eso quiere decir es que no importa a qué velocidad se mueva el vehículo, o sea, el carro podría moverse a una velocidad no relativista o podría moverse a una velocidad relativista, una velocidad grande, no importa. O sea, no importa la velocidad del carro, la luz que emite el carro siempre va a viajar a la velocidad de la luz, independientemente de la velocidad de la fuente o del observador, ¿verdad? Eso es algo que no se permite en la física clásica, pero es un fundamento muy importante en la física relativista. Entonces, esta fórmula, la 38.18, ¿verdad? Es muy importante porque nos dice cómo sumar velocidades. La fórmula no es obvia, ¿verdad? O sea, no es intuitiva. Intuitivo es lo que hacíamos con la física clásica, pero esto que estamos estudiando ahora no es para nada obvio, ¿verdad? Y lo que nos dice es que las velocidades en realidad no se suman como tal, sino que hay que aplicar una operación matemática un poco más complicada para permitir que las velocidades cumplan con los postulados de la teoría de la relatividad. Muy bien. Después de esto, hay varias secciones dedicadas a la reformulación de la física relativista. Vamos a ver fórmulas como la de la cantidad de movimiento, la de la energía cinética, la de la segunda ley, ¿verdad? Que son fórmulas que tienen, digamos, un enunciado clásico, ¿verdad? Y vamos a ver cómo hay que modificarlas para hacerlas compatibles con la teoría de la relatividad. Una de ellas es la cantidad de movimiento lineal. Fue algo que estudiamos en física uno. En física uno habíamos visto que la cantidad de movimiento, P, ¿se acuerdan? Era masa por velocidad. Ahí está, ¿verdad? Masa por velocidad. Y después, habiendo estudiado las propiedades de la cantidad de movimiento, nos habíamos dado cuenta que la cantidad de movimiento era importante, el momento era importante porque era la cantidad que se conservaba durante una colisión, ¿verdad? En una colisión de partículas, la cantidad de movimiento es la cantidad que se mantiene constante, o sea, es igual antes y después de la colisión. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento se puede utilizar para estudiar cómo cambian las velocidades durante una colisión. Entonces, Einstein o Lorentz, ¿verdad? O la gente que estudió la relatividad dijo lo siguiente, bueno, lo importante de la cantidad de movimiento no es que es masa por velocidad. Eso no es importante. Eso es una definición. Lo importante de la cantidad de movimiento es que la cantidad de movimiento es la cantidad que se conserva durante una colisión, ¿verdad? Entonces los físicos dijeron, entonces, dentro de la teoría de la relatividad, ¿cuál es esa cantidad que se conserva durante una colisión? Y no es masa por velocidad, ¿verdad? En la física clásica sí, pero en la física relativista no. Entonces, bueno, después de que hicieron los cálculos, ¿verdad? Se dieron cuenta que la cantidad que se conserva durante una colisión en la teoría de la relatividad es esta que está aquí. Aquí la U es la velocidad del cuerpo.
¿ok? A veces ocurre que usamos la letra U para representar la velocidad en lugar de la letra V, no importa, ¿verdad? Entonces la fórmula es masa por velocidad dividido entre uno menos u al cuadrado entre c al cuadrado. Y esto es gamma, ¿verdad? Entonces la cantidad de movimiento es gamma por m por u. O sea, vemos que la gamma aparece en muchos lados, ¿verdad? Y ciertamente la gamma digamos, lo que delata que la fórmula es relativista, ¿verdad? Y esa gama ya me cambia todo, ¿verdad? Por ejemplo, una propiedad de esta fórmula, de la fórmula 38.19, es que si yo quiero calcular P cuando U es igual a C, o sea, yo quiero calcular la cantidad de movimiento de una partícula que se mueve a la velocidad de la luz, ¿cuánto me va a dar entonces? ¿Cuánto da esa P cuando la U es igual a C? Igual, en gamma, ¿Ah? cuando U es igual a C, eso se vuelve uno y uno menos uno es cero. Ok, entonces Tendería a infinito igualmente. daría infinito. Entonces aquí es donde entra, digamos, en juego este, otra de las propiedades muy importantes de la relatividad. O sea, que si usted tiene una partícula que se mueve a la velocidad de la luz, es imposible detenerla, porque se mueve, porque tiene una cantidad de movimiento infinita, ¿verdad? O, o también podemos verlo al revés. Si la partícula se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, de repente se vuelve muy difícil hacer que gane velocidad, porque P va creciendo. ¿Ok? P crece con la velocidad, pero no crece, digamos, linealmente con la velocidad. Hay un momento en que si la velocidad se acerca mucho a la velocidad de la luz, P empieza a crecer de manera descontrolada. Entonces, lo que esto nos dice es que para una partícula hace falta aplicar una fuerza infinita para que la velocidad de esa partícula sea la velocidad de la luz. Es decir, es imposible, no se puede. La velocidad puede aumentar poco a poco, ¿verdad? Se puede acercar a c, pero nunca va a poder ser igual a c, porque si fuera igual a c, haría falta una fuerza infinita para acelerarla, y es imposible, o sea, no se puede. Este, la excepción, que es muy interesante, hay una excepción a esta regla. La excepción ocurre cuando la velocidad es c, pero la masa es cero. Hay una excepción muy importante. ¿Por qué? Porque si la masa es cero y la velocidad es c, entonces la cantidad de movimiento va a ser cero entre cero y se indefine, ¿verdad? Ustedes se acuerdan del cálculo que cuando usted tiene una fracción y la fracción es cero entre cero, el límite está indefinido. O sea, puede ser que el límite me dé cero, puede ser que el límite me dé infinito, o puede ser que me dé otra cosa, me puede dar uno, me puede dar dos. Entonces, lo que esa fórmula sugiere también es que existe o debería existir una partícula que tiene masa igual a cero y que se mueve a la velocidad de la luz. Y esa partícula es justamente el fotón, ¿verdad? Pero el fotón es algo que no, vamos a ver, es algo que no se puede deducir de la teoría de la relatividad. El fotón viene cuando uno se pone a estudiar la teoría cuántica, que vamos a ver la semana entrante. ¿Ok? Lo único que esta fórmula me dice es que se permite, o sea, es relativísticamente permitido que haya una partícula que se mueva a la velocidad de la luz, pero solamente con la condición de que su masa sea cero, ¿verdad? Ahora, en la teoría clásica no tiene ningún sentido hablar de una partícula con masa cero, porque una masa cero es decir que no existe, ¿verdad? Pero en la teoría de la relatividad sí tiene sentido, porque una partícula con masa cero es una partícula que no puede estar nunca en reposo, tiene que moverse siempre a la velocidad de la luz, y esa es justamente la propiedad que define el fotón. El fotón es una partícula que no se puede tener, o sea, el fotón siempre tiene que estar en movimiento.
y siempre se mueve a la velocidad de la luz, pero tiene masa cero, pero sí tiene momento, ¿verdad? El fotón puede experimentar una colisión. De hecho, el fotón, cuando nos golpea todos los días la luz del sol, ¿verdad? Los fotones aportan una cantidad de movimiento, aportan una fuerza, nos golpean, nos balean, digamos. Eso genera una fuerza que es muy pequeña, pero existe, ¿verdad? Profe, Ajá. eso sería igual como la intensidad de radiación, como ese golpe. Tiene que ver con Es eso, diferente. exactamente, tiene que ver con intensidad de radiación, exactamente. Pero es algo que solo se puede, digamos, estudiar bien con la teoría de la física moderna. Este, ok. Em, bueno, otra fórmula que hay que replantearse es la de la segunda ley de Newton, ¿verdad? La segunda ley de Newton, la primera vez que la vimos, habíamos visto que era fuerza igual a masa por aceleración, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora, en vez de usar aceleración, usamos P. Entonces, la fuerza es el cambio de P con respecto al tiempo. Ahora, sucede algo muy triste y muy lamentable. Es que la segunda ley de Newton, cuando la llevamos al caso relativista, se convierte en una fórmula muy fea, muy fea. ¿Por qué? Porque imagínense, digamos, sacar la derivada de esto. Habría que sacar la derivada con respecto al tiempo de gamma, de masa y de U, ¿verdad? Y por eso el problema. El problema es que en la teoría de la relatividad, gamma y U dependen del tiempo, ¿verdad? O sea, porque la velocidad sale aquí y sale aquí. Entonces, sacarle la derivada a eso es una cosa muy complicada, es un dolor, ¿verdad? O sea, habría que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Y hacer varias derivadas, eso se puede hacer, pero es sumamente trabajoso. En cambio, en la teoría clásica, gamma es casi siempre uno, entonces no tiene derivada, la derivada sería una constante, sería cero, ¿verdad? Pero en relatividad, la derivada es complicadísima. Y eso quiere decir entonces que la segunda ley de Newton es una fórmula muy problemática para trabajar en teoría de la relatividad, ¿verdad? Eso es una razón más de mucho peso para estudiar primero la teoría clásica, porque la teoría clásica es matemáticamente muy sencilla, ¿verdad? Pero en la teoría relativista, una fórmula tan simple como la segunda ley se vuelve un monstruo horrible, o sea, una fórmula súper complicada. Entonces, nada más vamos a verla así, a un nivel muy conceptual, ¿ok? Vea, por ejemplo, este ejemplo, el 38.8 dice la cantidad de movimiento lineal de un electrón. Entonces dice, un electrón tiene una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Se mueve con una rapidez de 0,75 c. Ok, vean que esta es la forma en que ahora medimos la velocidad, ¿verdad? Ahora la velocidad no la vamos a medir en metros entre segundos, sino que la vamos a medir como una fracción de la velocidad de la luz. Dice, encuentre la magnitud de su cantidad de movimiento relativista y compare este valor con la cantidad de movimiento calculada a partir de la expresión clásica. ¿Ok? Entonces, la fórmula relativista es esta, ¿verdad? P es igual a masa por velocidad entre la raíz cuadrada de uno menos v al cuadrado entre c al cuadrado. Cuando yo calculo eso, me queda que la cantidad de movimiento del electrón es 3,10 por 10 a la menos 22 kilogramos por metro entre segundo. O sea, parece pequeña, pero vamos a ver que en realidad es más grande que en el caso clásico. Ahora, si ustedes no conocieran la teoría de la relatividad, si nunca hubieran hablado, si nunca hubieran oído hablar de ella, ¿verdad? Podrían pensar que la cantidad de movimiento es nada más masa por velocidad.
Entonces, si yo la calculo con esa fórmula que no es válida en este régimen, ¿verdad? Me quedaría masa por velocidad, me quedaría 2,05 por 10 a la menos 22 kilogramos. Entonces, aquí lo que es de destacar, ¿verdad? Es que este número es menor que este. Es un poco menor, ¿verdad? Es decir, la teoría de la relatividad predice que la cantidad de movimiento del electrón va a ser mayor que en el caso clásico, ¿verdad? El valor correcto es siempre el relativista. O sea, siempre, este es el correcto, este no, este es incorrecto. Porque este valor se calculó con la fórmula clásica que no es aplicable cuando las velocidades son relativistas, ¿verdad? Muy bien. Después sigue la energía relativista, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la energía cinética. La energía cinética, si ustedes se acuerdan, en la teoría clásica era, vamos a ver, era masa por velocidad al cuadrado entre 2, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría la fórmula de la energía cinética si yo la, este, adecuo, ¿verdad? A la teoría de la relatividad. Este, una idea muy ingenua, ¿verdad? Sería pensar que la energía es simplemente gamma por masa por velocidad al cuadrado entre 2, ¿verdad? Eso sería muy ingenuo, como si ustedes pensaran que lo único que hay que hacer para hacer algo relativista es multiplicarlo por gamma, no necesariamente. Vamos a ver que en realidad no es tan sencillo. En la teoría de la relatividad, la forma de calcular la energía es así. Primero, yo tengo que partir de la definición del trabajo, ¿verdad? El trabajo era la integral de la fuerza calculada con respecto a la distancia. Ahora bien, en la teoría relativista, la fuerza es igual a la derivada de P con respecto al tiempo, ¿verdad? Y bueno, ya hemos visto que P era masa por velocidad entre la raíz cuadrada de uno menos u al cuadrado antes al cuadrado. Entonces, para calcular el trabajo hay que calcular toda esta integral de aquí, ¿verdad? Esa integral no es trivial, ¿verdad? Sería trivial si fuera el caso clásico, porque en el caso clásico, todo lo que está aquí abajo no existe, o sea, todo esto es igual a uno, nada más, ¿verdad? Pero la teoría de la relatividad complica las cosas. Al final, cuando yo calculo ese valor, lo que me queda es lo siguiente. Me queda que la energía cinética de una partícula es igual a gamma menos uno por mc al cuadrado. Ojo, aquí aparece el mc al cuadrado, el famoso mc al cuadrado de Einstein. ¿Ok? Esa fórmula es muy interesante porque a simple vista no es obvio que este resultado se aproxime a un medio de la masa a la velocidad al cuadrado para velocidades bajas, pero en realidad sí lo hace. El truco para aproximarlo a velocidades bajas es tomar la fórmula del binomio, la expansión binomial. Entonces, para velocidades bajas, el valor de gamma es aproximadamente igual a uno más un medio de u al cuadrado entre c al cuadrado. Cuando se sustituye eso, queda que la energía es aproximadamente un medio de masa por u al cuadrado, que es el caso clásico, ¿verdad? Pero en el caso relativista no. En el caso relativista es más complicado. Es gamma menos uno por mc a la 2. Ahora, aquí ocurre algo muy importante, ¿verdad? La energía cinética depende de la velocidad, obviamente, ¿verdad? Porque la energía cinética es la energía que tiene una partícula cuando se mueve a una velocidad determinada, ¿verdad? Y si me dicen que la energía cinética es igual a gamma menos uno por mc al cuadrado, hay que recordar que c es la velocidad de la luz, pero no es la velocidad de la partícula. O sea, en este caso, la c se comporta como una constante de la física, no como una propiedad de ese cuerpo, ¿verdad? La energía cinética sería uno menos la raíz cuadrada de uno menos u al cuadrado entre c al cuadrado menos uno por mc a la 2.
la V aparece aquí nada más, ¿ok? Cuando V es cero, me queda que efectivamente K es igual a cero, ¿ok? Pero lo interesante de esta fórmula para la energía cinética es que depende de una resta, ¿verdad? Depende de gamma menos uno. Eso hace pensar, digamos, eso hace sugerir que la energía cinética es una resta de dos cosas, ¿verdad? Es la resta de gamma por mc al cuadrado menos mc al cuadrado. Ok, y aquí viene la parte interesante. Gamma depende de v, pero mc al cuadrado no depende de v, no depende de la velocidad. Entonces, eso da pie a, a, a postular la posibilidad de que las partículas, o sea, de que la materia tenga un tipo de energía que está ahí y que no depende de la velocidad y tampoco depende, dicho sea de paso, de la posición. Entonces, ese nuevo tipo de energía es una energía que no es ni energía de cinética ni energía potencial, sino que es un tipo de energía que es fundamental, o sea, que es intrínseca para la masa, para la materia. Y aquí llegamos entonces, ahora sí, a la fórmula famosa de Einstein, esta que está aquí, E es igual a mc al cuadrado. Es, esto se llama la energía en reposo, muy importante. Cuando una partícula está en reposo y no se mueve, ¿verdad? Aún estando en reposo, tiene una forma de energía y esa energía es dada por su masa. Esta ecuación, la ecuación 38.24, se conoce también como la equivalencia de masa y energía, que lo que dice es que la materia, la masa de una partícula, en ciertas circunstancias muy especiales, se puede transformar en energía. O al revés también, que la energía que nos rodea, la energía térmica, por ejemplo, la energía calórica, la energía eléctrica, o sea, la energía en ciertas circunstancias se puede transformar en materia, ¿ok? Es decir, en la escuela nosotros aprendemos, ¿verdad? Que en el universo existe la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Nos dicen que la masa no puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse. Y también nos dicen que la energía no puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse. Entonces, ahora, en relatividad tenemos una ley diferente. La ley que nos importa ahora dice que la masa sí puede destruirse, pero solo a costa de que se transforme en energía, ¿verdad? O al revés, también la energía puede destruirse, pero solo si se transforma en materia. Entonces, lo que tenemos aquí es que en realidad la energía y la materia son dos manifestaciones distintas del mismo fenómeno fundamental. O sea, que hay una cantidad que a veces se puede manifestar como energía y a veces se puede manifestar como materia, ¿verdad? Y esa cantidad se puede transformar de una manera a la otra. Lo que se conserva es esto, E igual a mc al cuadrado. Esta fórmula de Einstein, ¿verdad? Es muy importante, por ejemplo, a la hora de estudiar una reacción nuclear, una bomba nuclear, por ejemplo, una explosión atómica. En una bomba nuclear sucede una reacción en la que los núcleos de unos reactivos se transforman en los núcleos de los productos, ¿verdad? Ahora bien, si usted mide la masa de la bomba nuclear antes de explotar y la mide después de explotar, se va a dar cuenta que la masa es un poquito menor después de la explosión, porque efectivamente una parte de esa masa desapareció. Una parte de la masa de los núcleos de una reacción nuclear se transformó en energía a la hora de explotar, ¿verdad? Y esa energía existe, queda ahí, ¿verdad? Pero ahora ya no es materia, sino que es masa. Una cosa muy importante, la energía y la materia se pueden transformar en la una en la otra, pero dependen de C, ¿verdad? Dependen de C al cuadrado.
y la velocidad de la luz es una cantidad bastante grande. Entonces, lo que eso quiere decir es que una cantidad pequeña de materia puede liberar una cantidad enorme de energía, ¿verdad? O al revés, una cantidad muy grande de energía se puede comprimir y producir una partícula con una masa muy pequeña, ¿verdad? Como sea, es una relación entre una y la otra. Muy bien. Pero lo que la gente normalmente no sabe es que la fórmula de Einstein que conocen, o sea, la fórmula 38.24, es un caso muy particular, porque es la fórmula de la energía en reposo, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, los cuerpos no están en reposo, están en movimiento. Entonces, la fórmula en realidad debería ser la siguiente, que la energía de un cuerpo es en realidad la suma de dos formas de energía. Es la suma de la energía cinética, porque es la energía del cuerpo en movimiento, más la energía que tendría en reposo. Es decir, sería K más mc al cuadrado. En otras palabras, la energía de una partícula en realidad no es mc a la 2, en realidad debería ser gamma por mc a la 2. ¿Ok? Esta sí, esta es la fórmula para la energía total de una partícula. Esa energía es la suma de la energía en reposo más la energía cinética. Otra fórmula que es muy importante es una fórmula que relaciona la energía de una partícula con la cantidad de movimiento. Es esta que está aquí, la fórmula 38.27. Esta fórmula se puede deducir fácilmente usando el álgebra, ¿verdad? Pero lo interesante es que dice que la energía al cuadrado es P al cuadrado por C al cuadrado más MC al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que esto significa es que la energía tiene que ver con la cantidad de movimiento y también tiene que ver con la energía en reposo. Esta fórmula, curiosamente, predice también que pueden haber partículas que tengan cantidad de movimiento distinta de cero, pero masa igual a cero. Cuando yo tomo que la masa de una partícula es igual a cero, me queda que E al cuadrado es P al cuadrado por C al cuadrado. Es decir, me queda que E es igual a P por C. Entonces, la fórmula 38.28 la vamos a aplicar más adelante, cuando veamos el tema de mecánica cuántica, para poder calcular la energía de un fotón, ¿ok? Porque el fotón se convierte así en una partícula sin masa, pero que tiene cantidad de movimiento y que tiene energía, ¿ok? Curiosamente, tienen energía y cantidad de movimiento los fotones. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el ejemplo 38.9 dice, eh, la energía de un protón correlón, dice, encuentra la energía en reposo de un protón en unidades de electronvolt. Ok, el electronvolt es este que está aquí. Un electronvolt es una unidad para medir energía. Por definición, el electronvolt es igual a 1.6,0, bueno, 1,602 por 10 a la menos 19 joules. ¿Ok? El electronvolt no es una unidad del DSI, muy importante, pero sí es una unidad de medida que es físicamente conveniente para medir energías a escalas microscópicas. Ahora bien, vean una cosa. Este numerito que está aquí, el 1,6 por 10 a la menos 19, ¿de dónde sale? Ese número dónde aparecía antes. ¿Se acuerdan? No, profe, sinceramente no. Ese número era el valor en coulombs de la carga de un electrón. Era 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Ok? Nada más que ese número aparecía para cargas eléctricas y ahora lo estamos usando para medir energías. Ya vamos a ver por qué. Entonces,
Entonces, verá, me dicen, calcule la energía en reposo de un protón en unidades de electronvolt. Para hacer eso, lo primero que hacemos es calcularlo en joules y luego la pasamos a electronvolts. ¿Ok? Entonces la fórmula dice, ¿verdad? Que la energía es igual a la masa de la partícula, o sea, hay que irse a una tabla, a un libro, y buscar el valor de la masa del protón y multiplicarlo por c al cuadrado. La masa del protón es 1,6726 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿verdad? Se multiplica por c, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8, ¿verdad? Y me queda que es un valor de 1,503 por 10 a la menos 10 joules. ¿Ok? Entonces, en física de partículas no es conveniente, o sea, no es que sea incorrecto, no es incorrecto, pero no es conveniente medir en joules, porque son energías tan bajas que si yo las mido en joules, me va a quedar en el orden de 10 a la menos 10, ¿verdad? O sea, bajísimo. Entonces, lo que hago es aplicar una conversión, ¿ok? Si yo sé que un electron volt es 1,602 por esa mencioné de joules, entonces yo puedo decir, ¿verdad? Yo puedo aplicar aquí la conversión. Ahora, lo interesante es que aquí no usan electron volt, sino que usan mega electron volt. Un electron volt es 1,6 por 10 a la menos 19 joules y un mega electron volt es 10 a la 6 electronvolts. Entonces es 1,6 por 10 a la menos 19 por 10 a la 6 joules, ¿verdad? Es decir, sería 1,6 por 10 a la menos 13 joules. De ahí sale este factor de conversión. Y me queda entonces que la energía de un protón en reposo es 938 megaelectronvolts. Ahí está, ¿verdad? Es un número más manejable de medir usando las unidades adecuadas. Ahora vean, lo, lo gracioso, curioso, simpático del electron volt es que aunque es una unidad para medir energías, también se puede usar para medir masas. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, vean este caso. Digamos que en vez de la masa de un protón, medimos la masa de un electrón. ¿Ok? El electrón tiene una masa que es de 9,109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, la masa del electrón se puede medir en kilogramos, pero no es práctico, ¿verdad? Porque me va a dar muy pequeñita. Ahora bien, la energía en reposo del electrón, ¿verdad? E en reposo sería la masa por C al cuadrado. Y me queda que es 8,18 por 10 a la menos 14 joules, ¿verdad? Esta energía también se puede medir en joules, pero no es práctico, o sea, no es conveniente. Entonces la paso a electronvolts y me queda que la energía en reposo es 0,511 mega electronvolts. ¿Ok? Ahora, los físicos dicen esto, hacen lo siguiente. Ellos dicen, ok, esta es la energía en reposo del electrón, ¿verdad? Eso quiere decir que esto es la masa por C al cuadrado. Y entonces después dicen, eso quiere decir entonces que la masa del electrón es 0,511 megaelectronvolts entre C a la 2. Pero el detalle es que esto lo dejan así, ya, no lo tocan más. Para ellos, megaelectronvolt entre C al cuadrado es una unidad de masa, no de energía. ¿Ok? Porque es energía entre velocidad al cuadrado. Entonces, en física de partículas, resulta muy conveniente, en muchos casos, medir las masas en unidades de electronvolt entre C al cuadrado o megaelectronvolt entre C al cuadrado, ¿ok? Y no medirlas en kilogramos. Entonces, según esto que acabamos de ver, por ejemplo, este, la masa del protón también sería conocida. Si yo sé que la energía en reposo es 938 megaelectronvolts, esto quiere decir entonces que la masa del protón
serían 938 mega electron volts entre C al cuadrado. Eso es, ¿verdad? Eso es una unidad de masa. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Muy bien. Yo sé que son varias ideas ahí un poco nuevas, ¿verdad? Pero hay que repasar esto, ¿verdad? O sea, esto no se vuelve evidente, no se vuelve obvio así de repente. O sea, hay que leerlo y estudiarlo bien. Este problema tiene una parte B. Dicen, si la energía total de un protón es tres veces su energía en reposo, ¿cuál es la rapidez del protón? ¿Ok? Bien, la energía en reposo es masa por C al cuadrado, ¿verdad? Y me dicen que la energía es tres veces la energía en reposo. Entonces es tres veces mc al cuadrado. Y además yo sé, por lo que acabamos de estudiar, ¿verdad? Que la energía es gamma por mc al cuadrado. La energía total, ¿verdad? Entonces, si yo comparo estas dos formulitas, resulta evidente que gamma es igual a 3, ¿verdad? Y ahí sale. Si yo digo que gamma es igual a 3, yo puedo aplicar esta ecuación y despejar el valor de la velocidad, que aquí, en este caso en particular, la representamos con la letra U. Y me queda que U es aproximadamente 0,943 veces C o 2,83 por 10 a la 8 metros entre segundo. Esta velocidad que nos da para el protón es una velocidad extremadamente relativista. Es una velocidad que es muy grande, muy cercana al valor de la velocidad de la luz. ¿Ok? Y si me dicen después, calcule la energía cinética del protón, muy fácil. Para calcularlo, nos acordábamos que la energía total era la suma de dos cosas. Era la suma de la energía cinética más la energía en reposo. ¿Ok? Entonces, la energía cinética es la energía total menos la energía en reposo. Y esto es tres veces la energía en reposo, ¿verdad? Menos la energía en reposo. Entonces es dos veces la energía en reposo. Entonces es dos veces mc al cuadrado. Ahí se calcula, ¿verdad? La energía se mide en megaelectronvolts, porque es una unidad de energía. Ahora, también lo divertido es que acabamos de ver que el electron volt o el megaelectron volt, como sea, se puede usar para medir energía y masa, pero también se puede usar para medir cantidad de movimiento. La pregunta dice, ¿cuál es la cantidad de movimiento del protón? ¿Verdad? Ojo, es una partícula que ya está demostrado que es relativista, ¿verdad? Yo no puedo llegar y decir que P es M por V. Eso no, eso está mal, muy mal, ¿verdad? Porque ya sé que esa fórmula no aplica. Yo podría calcularlo con la fórmula relativista, que P es igual a gamma por M por V. Se vale, se puede hacer, porque ya sé cuánto vale gamma y cuánto vale V, y la masa, ¿verdad? Pero en lugar de hacer eso, hagámoslo de una manera diferente. Habíamos visto que hay una fórmula que decía que E al cuadrado es P al cuadrado por C al cuadrado más MC a la 2 a la 2. ¿Ok? Y yo puedo aplicar esta fórmula para despejar P. ¿Ok? Se puede despejar P. Me quedaría que P a la 2 C a la 2 es E a la 2 menos MC a la 2 a la 2. Bueno, ya sabíamos, por ejemplo, que E era tres veces MC al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago ese despeje, eventualmente, ¿verdad? Lo que me va a quedar es que P es un valor dividido entre C, ¿verdad? Y entonces me queda lo siguiente. Si yo tengo una cantidad que se mide en unidades de mega electron volt entre C, eso es una unidad de cantidad de movimiento. No de energía y no de masa, sino de cantidad de movimiento, ¿verdad?
Entonces, el mega electronvolt mide energía. El mega electronvolt entre C mide momento, cantidad de movimiento, ¿verdad? Y el mega electronvolt entre C al cuadrado mide masa. Hoy en día, ¿verdad? Podría parecernos que estas unidades inventadas, ¿verdad? No son convenientes porque se pueden prestar a la confusión, ¿verdad? Y no hacen falta. O sea, si ustedes quieren, pueden calcular la energía en joules y la pueden calcular y pueden calcular también la masa en kilogramos y pueden calcular también la cantidad de movimiento en kilogramo por metro entre segundo. Eso se puede hacer, ¿verdad? Pero históricamente, ¿verdad? Históricamente estoy hablando hace 100 años, ¿verdad? Los físicos utilizaban el mega electron volt porque era una forma conveniente de evitar tener que hacer tantas conversiones, porque en aquel entonces no tenían calculadoras, ¿verdad? O sea, o habían calculadoras, pero eran muy difíciles de utilizar. Eran máquinas muy grandes y costosas y no era tan fácil llegar y hacer un cálculo matemático con una calculadora. Entonces ellos querían utilizar estas unidades para evitarse, digamos, la fatiga, evitarse la molestia de tener que calcular la conversión. ¿Ok? Hoy en día es extremadamente fácil hacer un cálculo con calculadora científica, así que puede parecer que no es necesario utilizar esto, ¿verdad? Pero bueno, la costumbre se mantiene. Incluso con calculadoras es fácil, es más fácil, digamos, acostumbrarse a medir las energías en electronvolts, la cantidad de movimiento en electronvolt entre C y la masa medirla en electronvolt entre C al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por último, la sección 38.9 habla acerca de la teoría general de la relatividad. Esto es un tema totalmente por aparte de lo que estamos estudiando. Hasta ahora hemos estado hablando de la teoría especial de la relatividad, es decir, lo que ocurre cuando una partícula se mueve a velocidades constantes cercanas a la de la luz. La teoría general de la relatividad, por otro lado, es lo que pasó cuando Einstein se preguntó cómo se puede escribir un cuerpo que se mueve a velocidades muy elevadas, pero que además de eso está acelerando. O sea, un cuerpo cuya velocidad no es constante. Cuando permitimos que los cuerpos aceleren, de repente, digamos que todo lo que acabamos de ver deja de ser, o sea, deja de sostenerse, porque un cuerpo acelerado es, desde el punto de vista relativista, muy complicado. Y Einstein se dio cuenta que para describir un cuerpo acelerado hacía falta utilizar unas matemáticas muy avanzadas que él no manejaba bien. Entonces Einstein pasó unos 10 años de su vida estudiando una disciplina que se llama geometría diferencial, que era algo que hoy en día los físicos estudian, pero en aquel entonces no era parte, digamos, del plan de estudio de los físicos. Era una rama de las matemáticas que ya era conocida por matemáticos, pero no por físicos, ¿verdad? Y bueno, la teoría general de la relatividad es una teoría matemáticamente muy complicada. O sea, incluso hoy en día, cuando una persona estudia la carrera de física, no tiene que llevar obligatoriamente un curso de teoría general de la relatividad. Lo puede llevar como una materia optativa, ¿verdad? Lo que todos los físicos estudian es la teoría especial, pero la teoría general no. La teoría general se reserva solamente para la gente que quiere estudiarla, porque es una cosa muy complicada, matemáticamente hablando, ¿verdad? Ahora, la idea central de esto, ¿verdad? Es que Einstein se dio cuenta de que la teoría general de la relatividad él la puede utilizar para explicar por qué existe la fuerza de gravedad. Y de hecho él se dio cuenta de que la gravedad no es una fuerza. Para hacer esto, él se imaginó una persona que está viajando en un ascensor completamente cerrado, ¿verdad? Ahora, imagínense que ese ascensor se encuentra
en un lugar del universo donde no hay gravedad, o sea, se encuentra en el espacio exterior, lejos de la Tierra, ¿verdad? Si el ascensor se mueve con una aceleración que es igual a 9,8, ¿verdad? Entonces, la persona que está dentro del ascensor puede llegar a pensar que el ascensor está en tierra porque experimenta una aceleración. Esa persona no puede distinguir si es la fuerza de gravedad como tal o si es la aceleración propia del ascensor. Y Einstein extendió esa idea y él dijo, bueno, si yo suelto una maleta, la maleta cae. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un rayo de luz? Si yo agarro una linterna y la enciendo, el rayo de luz cae. Es decir, la gravedad puede afectar la luz. Esa pregunta, obviamente, no tiene mucho sentido hacérsela en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque todos hemos visto que cuando ustedes agarran una linterna y la encienden, el rayo de luz no se cae, o sea, el rayo de luz sigue subiendo, ¿verdad? Pero Einstein se dio cuenta, dentro de su teoría, que efectivamente la luz sí cae. O sea, no es que caiga, no es que la luz cambie de velocidad y acelere, es simplemente que el rayo de luz se deflecta. Es decir, la luz no viaja siempre en línea recta. De hecho, cuando la luz pasa muy cerca de un campo gravitacional, el rayo de luz se viene para abajo. ¿Ok? Y esa idea de Einstein también es algo muy importante hoy en día en la astronomía, porque lo que eso quiere decir es que cuando la luz pasa muy cerca de una fuente de gravedad muy intensa, la luz se desvía. Lo que eso quiere decir es que si ustedes un día salen al cielo y ven las estrellas, ¿verdad? Puede ser que las estrellas no se encuentran realmente donde se ven porque la luz que ellas emitieron no viajaron en línea recta, sino que se desviaron. Es decir, sufrieron una desviación. Y puede ser que la estrella no estaba ahí, sino que estaba por ahí en realidad. ¿Ok? Entonces, bueno, ocurre algo como esto. Algo como esto. Imagínense, por ejemplo, que hay una estrella que está, en la realidad está por aquí, ¿verdad? Pero la gente de la Tierra, cuando ven esa estrella, la ven como si estuviera acá. ¿Verdad? En realidad no está aquí abajo. Lo que pasó fue que el rayo de luz se desvió ligeramente. Bueno, el asunto es, ¿verdad? Que todo esto lo que nos dice es que la fuerza de gravedad, tal y como la conocemos, ¿verdad? Es en realidad un efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Que es esta idea de Einstein, podemos pensarla que es como imaginarse que el universo, el sistema solar, por ejemplo, es una tela, como un tejido, como si fuera, digamos, una lona, ¿verdad? Y cuando hay una masa muy grande, como por ejemplo la masa del Sol, el Sol al ser tan pesado, hace que esa tela se doble, se haga para abajo, ¿verdad? Y esa curvatura del espacio-tiempo es lo que al fin y al cabo permite que los planetas giren alrededor del Sol y giran con una órbita elíptica. ¿Ok? Entonces, lo que Einstein demostró es que la teoría de Newton de la gravedad, ¿verdad? La fórmula de Newton que decía que la fuerza de gravedad dependía del inverso del cuadrado de la distancia, puede ser explicada en última instancia como una consecuencia de la curvatura espacio-tiempo. De hecho, Einstein se dio cuenta de que la fórmula de Newton no funciona muy bien cuando las masas son muy grandes. Entonces, lo que eso quiere decir es que hoy en día, por ejemplo, cuando estudiamos el movimiento de una estrella de neutrones, un agujero negro, ¿verdad? O un cuasar, que son objetos astrofísicos con gravedades muy fuertes, esas gravedades no deberían ser explicadas con la teoría de Newton, porque no compete. Hay que estudiarlas con la teoría de la relatividad general de Einstein, que es mucho más
completa, pero mucho más difícil de manejar. Es una teoría monstruosa. De hecho, curiosamente, el propio Einstein, que fue el que formuló esta teoría, a él le costó mucho utilizarla, porque matemáticamente era muy complicado. Hoy en día, cuando los físicos quieren hacer un cálculo relativista, casi siempre utilizan una computadora para que haga los cálculos numéricamente, porque las fórmulas son gigantescas. O sea, una fórmula de relatividad general es una fórmula que trae, digamos, muchas ecuaciones acopladas con derivadas parciales larguísimas, ¿verdad? Y eso es algo monstruoso. En la época de Einstein era una teoría muy difícil de manejar. Hoy en día se puede manejar fácilmente con computadoras, pero sigue siendo monstruosamente grande, ¿verdad? Bueno, entonces yo les recomendaría que esta sección se la lean, ¿verdad? Más que nada como por conocimiento general, por cultura general, no porque es algo que se pueda preguntar mucho, ¿verdad? Nada más para que lo conozcan. Y ya con eso entonces terminamos la materia del capítulo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Por el momento no, profe. Son ideas como muy, muy nuevas, digamos. Claro. ¿Se ha podido leer el cuento que yo les dejé? No, pero bueno, estuve viendo historias contadas de que qué pasaría si en el mundo que vivimos la velocidad de la luz sería más baja. Por ejemplo, es la misma historia que usted contaba, pero explicada desde un video. Claro. Bueno, digamos que hay gente que hace divulgación, ¿verdad? Y siempre la divulgación es, digamos, cómo hacer que la relatividad se vuelva algo, digamos, algo que podamos reconocer. Y casi siempre eso es, digamos, imaginarse qué pasaría si, por ejemplo, si la velocidad de la luz fuera menor, ¿verdad? O si fuera mayor también, ¿qué podría pasar? Pero bueno, está bien. Ahí sí puede ser lo lee, tal vez cuando usted vaya llegando a la parte en que va a estudiar ese tema. Pero bueno, entonces si quiere dejémoslo hasta acá. Voy a parar la grabación